Otro tema, o sea, está vinculado, pero para cerrar este tema con Pamela Giles, porque básicamente tiene que ver con que hoy día la oposición no tiene la posibilidad de presidir la Cámara de Diputados precisamente porque está esta situación, ¿no? En que ustedes no han podido ponerse de acuerdo, porque no han estado los votos, porque Pamela Giles sostiene que tiene que ser ella la que presida la Comisión de Constitución. Yo creo que para la gente es súper enredado, pero da la sensación de que se terminan enredados en el sentido de que si la comisión, de que si yo... En el fondo, la sensación que queda hacia afuera, diputado, es que de nuevo un partido o un conglomerado que se suponía que traía frescura, ¿no es cierto?, a la política, nuevos rostros, nuevas prácticas, cae en prácticas antiguas y que de verdad los alejan de la gente. ¿Qué responde usted? La juventud y la novedad no son garantías de virtud. Y yo creo que eso es algo que hemos aprendido y también ayuda a bajar un poco los humos propios. Llegaron por lo tanto muy arriba. Yo creo que como generación política que ingresa un poco sin una continuidad respecto de generaciones anteriores y es como nosotros somos moralmente, no sé si moralmente superiores, pero ustedes son los malos, nosotros somos los buenos, yo creo que eso es un error. Refundacionales. Claro. La idea refundacional yo creo que no podemos perderla. La refundación no se hace evidentemente como desde un planeta aparte. Pero se hace con la historia de Chile. Pero, diputado, yo creo que nosotros lo que debemos entender y ejercer en la práctica es que somos herederos de una apuesta mucho más larga. La historia no parte con nosotros. Pero, diputado, desde ese punto de vista, para cerrar el tema y para pasar a la pregunta que le tengo, pero ¿por qué no decirle a la diputada Pamela Giles, ya, ¿sabe qué? Quédese con la presidencia de la Comisión de Constitución y así se retoma la presidencia de la Cámara de Diputados, que es tan importante? ¿Por qué no se dé? Yo no tengo ningún problema, ninguna aspiración personal en torno a la Comisión de Constitución y yo he señalado públicamente que a la gente que está llevando esto, que no soy yo, en las conversaciones para el acuerdo, porque no solamente la Comisión de Constitución, son todas las comisiones y la presidencia de la mesa, las vicepresidencias, etcétera, que como tú bien dices es muy enredado. Yo no tengo ninguna aspiración personal respecto a eso, lo que me parece es que no pueden haber vetos personales hacia nadie. Ni hacia Pamela, ni hacia la diputada Giles, ni eso hacia mí. Está zanjado. Yo en eso no tengo ningún problema, no tengo ninguna aspiración personal, no me interesa como tener la campanilla de recuerdo, digamos, así que... Diputado, quiero llevarlo a otro tema porque en 2 días más, el 29 de septiembre, vence el plazo para que la oposición presente ante el CERVEL una propuesta para ir a primarias para poder tener acuerdo en alcaldes y gobernadores. ¿Usted ve posible que el Frente Amplio se una al resto de la oposición para ir a esas primarias? ¿O va por omisión? Es que le pregunto porque usted sabe la importancia de la territorialidad, la importancia de tener y ganar alcaldes para cualquier conglomerado político. La oposición, si va dividida, tiene menos posibilidades que si va unida. ¿Se puede unir con el Frente Amplio? El punto es que la unidad no puede ser solo por el adversario que tienes al frente. Tiene que haber una unidad de propósitos porque, y en esto quiero ser muy claro, ir a primarias significa respaldar a quien gane. Esto no es como si pierdo me voy para la casa, no. Y por lo tanto requiere una unidad de propósitos y programática que si bien no de brocha gorda, pero diputado, quedan 2 o 3 días. ¿Van a ir en una lista conjunta o van a ir por omisión? Sí, esa es la pregunta. ¿Qué va a pasar ahí? No está claro, se está conversando hoy día. Yo entiendo que a nivel de gobernadores no tengo el detalle de la negociación. Yo no soy parte de los equipos negociadores que están viendo esto, pero entiendo que a nivel de gobernadores hay bastantes posibilidades de ir a primarias y en el tema municipal habría, o sea, en las concejalías habrían listas de Unidad por el Cambio, Frente Amplio, Convergencia Progresista y a nivel de alcaldes, acuerdos por omisión. Y en la constituyente yo espero que seamos capaces de ir en la menor cantidad de listas posibles para evitar la dispersión y la sobrerepresentación de la derecha. Diputado, más allá de aquello, la dificultad para llegar a acuerdos con el resto de la oposición de centro-izquierda tiene que ver con quizás una idea arraigada en el Frente Amplio, en algunos sectores, de que pierden identidad, que de alguna manera traicionan sus principios fundadores. ¿Eso es lo que genera la dificultad para llegar a acuerdos cuando se trata finalmente de algo tan importante como poder volver a ser gobierno en este país? Es que yo creo que no podemos repetir el error de la nueva mayoría de que por la aspiración de querer ser gobierno terminan llegando a un acuerdo que después la misma coalición no reconoce como propio. Y el presidente de la democracia cristiana termina diciendo que no se leyó el programa y por lo tanto te empiezan a boicotear desde adentro la misma posibilidad de reforma. ¿No se ha aprendido del pasado? No, yo creo que tenemos que aprender. Yo creo que justamente tenemos que aprender de eso. Perdón, yo entendí otra cosa de lo que está diciendo usted. ¿Qué entendió, Mónica? Entendí otra cosa, que el objetivo del gobierno no es la prioridad, porque usted está diciendo, si yo lo entiendo bien,
que el objetivo no es ganar el gobierno a cualquier precio. Claro. O sea, no es hacer coalición a cualquier precio. No puede ser a cualquier precio y por lo tanto eso requiere y ahí yo recojo algo de la entrevista del Carlos. Exactamente, estoy pensando en eso. Requieren un debate de contenidos y no solamente de matemáticas. Esto no puede ser solo aritmética. Es que definamos qué es a cualquier precio. A cualquier precio yo siento que tiene que lo responda. No, es que yo quisiera engasarlo con una pregunta. Por favor. Con otra pregunta, si me lo permite. Sí, de todas maneras. Yo quisiera engansarlo con, si ustedes quieren de verdad hacer cambios y no están dispuestos a hacer coaliciones y no se van a hacer cambios profundos, para usted, el diputado Boric, ¿cuáles serían 2 ejes irreemplazables de esos cambios? Intransable, digamos. Claro. Es difícil decir solo 2, pero me lo voy a jugar. Quise ponerle 2 para no latear, ¿no? Ya, es que esto va a estar también vinculado con el proceso constituyente, que va a ser un parteaguas en la correlación de fuerzas en Chile. Pero yo diría, uno, que ha quedado bastante claro, lo voy a meter en un mismo saco, pese a que no son exactamente lo mismo, el fortalecimiento de la salud pública. ¿Ya? El fortalecimiento de la salud pública y, por lo tanto, un seguro único de salud, en donde no exista esta discriminación entre ISAPRES y FONASA, en donde en ISAPRES está el 19% de los chilenos, pero sin embargo tienen y en FONASA el 80%, pero tienen beneficios demasiado dispares o realidades demasiado dispares. Eso es uno. Por lo tanto, seguro único de salud para todos los chilenos. Y lo sumo ahí mismo, un nuevo sistema de pensiones. Un nuevo sistema de pensiones que también sea público, solidario, por cierto, manejado por un ente autónomo. Exacto. Y que sea capaz de entregar pensiones dignas, lo que requiere más ahorro y más inversión del Estado. Esos 2 puntos. Y en otro tema que yo creo que es central... Le pregunto, por favor. ¿lo puedo interrumpir? Por favor. Tenemos que ir a la franja porque yo quiero ir a... Es que quiero mostrar, es que lo que pasa es que Pamela Giles le contesta al diputado Boric. ¿Tú me puedes permitir que yo le haga la última pregunta? Diputado Boric, el domingo pasado, sentado ahí mismo, Alejandro Guillé, el senador Alejandro Guillé, nos dijo que el 15 de noviembre, cuando se hizo el compromiso, ese compromiso el cual usted estaba ahí y usted firmó, se hizo porque se quiso salvar al presidente para que no cayera, lo afirmó tajantemente, y los congresistas que lo firmaron, porque eso iba a arrastrar como una ola al Congreso, a los partidos políticos que integran el Congreso. ¿Qué opina usted de esa afirmación? Totalmente falso. Guillé actúa como un freerider que pareciera ser como mejor tuitero que candidato presidencial, como que se olvida de su propio pasado inmediato. El programa de gobierno de Guillé era muchísimo más moderado que lo que... O sea, ni siquiera fue capaz de decir final CAE. Entonces, lo que Guillé dice al respecto del 15 de noviembre jamás estuvo sobre la mesa esto de salvar o no salvar a Piñera. Eso no fue una discusión. ¿Pero qué? El punto importante... Entonces, ¿por qué actúa como un freerider? O sea, él no participó ahí, no sé, yo no sé con quién discute. Porque él lo dijo con fue candidato presidencial, hizo una acusación gravísima, o sea, él dice, este acuerdo fue cocinado para salvar al presidente. Totalmente falso, y fue además en el ex Congreso Nacional, no fue en la cocina, a propósito de la cocina de Saldívar, en la cocina de un ex ministro de Piñera en el Barrio Alto, digamos. Fue en el ex Congreso Nacional con todas las cámaras ahí encima. Yo creo que se podría haber hecho mejor, ¿eh? Creo que también uno tiene que pensar en retrospectiva qué cosas se pudieron haber hecho para que efectivamente la gente lo sienta más propio. Yo creo que el haber avanzado en paridad, el estar a punto de cerrar el tema de los pueblos originarios, el mejorar la situación de los independientes, colabora en ese sentido. Su sector lo acusó de traición, o sea, más bien su partido, digamos, por haber firmado y haber estado en el acuerdo. O sea, usted tuvo un costo por eso. Yo creo que durante mucho tiempo nosotros, voy a hablar de mí en particular en este caso, estuvimos en una posición relativamente cómoda de solo impugnación, que nos permitió acumulamos un capital que en mi consideración no sirve solamente si es que se utiliza para decir usted está mal, usted es del frente, usted hace tal cosa. Hay que ponerlo a disposición de algo. Y yo estimo que la posibilidad de tener por primera vez en nuestra historia un proceso constituyente que sea democrático, paritario, con participación de los pueblos originarios, por primera vez en nuestra historia republicana, era algo que valía la pena. Y yo entiendo que eso significó un costo a nivel personal, tanto en términos como materiales... bueno, sí, sabemos lo que pasó con... pero no solo eso, pero no me quiero victimizar en torno a eso, sino también que generó muchas diferencias. Bueno, yo creo que es un costo que valía la pena.